Dicen que hay un árbol que respira como un corazón dormido, escondido en el rincón más antiguo del bosque. Nadie sabe cuándo apareció, pero todos temen el sonido que hace cuando el viento calla. Un susurro que pronuncia nombres que ya no existen. ¿Qué pasa cuando la selva responde con una voz que no es la tuya? ¿Puede un alma convertirse en raíz y traición al cielo? ¿Y si la savia recuerda cada promesa rota? Aquella noche, el aire olía a lluvia muerta y a fuego apagado. Las estrellas parecían hundirse sobre el río, mientras algo enorme despertaba entre los árboles. El silencio no era natural. Era un aviso, porque cuando los hombres deciden hablar con los dioses del bosque, no siempre son los dioses quienes escuchan primero. El amanecer llegó sin canto de aves. El bosque guardaba un silencio tan pesado que hasta el río parecía contener la respiración. Los aldeanos miraban al cielo, buscando señal. Naira sintió el suelo vibrar bajo sus pies. Un temblor leve, como un corazón latiendo en lo profundo. Amairu observó desde la distancia, sabiendo que la calma era solo el comienzo. Yaruk, impaciente, tomó el agua del pozo y la vio brillar con un reflejo verdoso. Imposible. El aire se volvió denso, el sol pálido. El árbol del alma los estaba mirando. Los ancianos contaban que, hace siglos, el árbol del alma fue plantado con lágrimas de los primeros dioses. Decían que cada raíz guardaba la voz de un espíritu dormido. Pero Yaruk ya no escuchaba historia, quería respuestas. Cuando tocó la tierra húmeda, sintió que algo lo tocaba de vuelta, como si el bosque respirara dentro de su piel. Amairu cerró los ojos, temeroso. Naira miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a oscurecer, aunque el sol aún no se había ido. La noche cayó más rápido de lo habitual. Un murmullo se alzó entre las hojas. No era viento, era voz. Una voz vieja, como de piedra, que susurró en la lengua olvidada de los ancestros. Naira tembló. Yaruk avanzó un paso. Amairu reconoció el sonido, el despertar del árbol. Nadie habló, solo el bosque. Y esa palabra que nadie debía pronunciar. El susurro se convirtió en eco y el eco en un llamado. Las raíces comenzaron a moverse bajo tierra, extendiéndose como serpientes vivas. Los tambores de la aldea resonaron sin que nadie los tocara. El cielo giró sobre sí mismo. Naira corrió hacia el árbol, mientras Yaruk gritaba su nombre. Amairu elevó una plegaria desesperada. En ese instante, el árbol del alma abrió sus ojos, y la selva entera contuvo el aliento. El amanecer trajo un aire distinto, espeso, como si la selva hubiese exhalado después de siglos dormida. La lluvia había caído, pero no era bendición. El agua sabía a metal, y los niños despertaban con fiebre. Yaruk reunió a los aldeanos frente al árbol del alma. Su voz firme, el miedo transformado en desafío. Amairu le imploró detenerse, pero el joven ya no escuchaba. Naira observó los rostros del pueblo, hambre, esperanza, temor, en el silencio. Una brisa trajo un canto antiguo, una melodía que solo los ancianos recordaban. Era el llamado de los que vivían en las raíces. El bosque esperaba una decisión. Esa tarde, el consejo de ancianos se reunió bajo las palmas. Amairu habló del castigo que cayó sobre quienes alguna vez tocaron el poder del árbol. Prometió traer de vuelta el agua, aunque tuviera que despertar a los dioses dormidos. Naira sintió el aire estremecerse. El sol se tornó rojo, y un grupo de aves cruzó el cielo en silencio. El bosque parecía escuchar.
Cada palabra era una piedra lanzada al corazón del equilibrio. El sol cayó y la aldea encendió las antorchas. Naira vio cómo Yaruk preparaba un círculo de fuego frente al árbol. En el centro colocó ofrendas, sal, sangre y piedra negra. Amairu lloró en silencio, recordando los antiguos nombres de quienes se habían perdido en pactos similares. El viento trajo consigo un murmullo, una vida por el agua. El fuego creció, alto, rojo, vivo. Los ancestros observaban desde las sombras. Cuando el fuego se apagó, el aire quedó inmóvil. Las brasas chispeaban como ojos diminutos mirando al vacío. Yaruk cayó de rodillas, temblando. La tierra bajo él vibró. Amairu corrió hacia el árbol, apoyando las manos en la corteza húmeda. Una corriente invisible lo lanzó hacia atrás. El bosque rugió. Naira gritó su nombre. En lo alto, las ramas del árbol del alma comenzaron a moverse como si respiraran. El espíritu había despertado. El trueno partió el cielo, y del árbol brotó una voz que no pertenecía a ningún hombre. ¿Quién osa romper el silencio de los dioses?, dijo, profunda y antigua. Yaruk levantó la vista, sin miedo. Soy quien salvará a los míos. El viento se detuvo. Naira lloró en silencio. Amairu se cubrió el rostro, comprendiendo que el pacto ya había comenzado. El bosque entero tembló y una lluvia espesa, brillante, cayó sobre todos. Era el agua que habían pedido, pero no era humana. La noche del eclipse llegó con un silencio imposible. Ni el río se movía, ni un insecto osaba cantar. El cielo se tornó rojo oscuro, como si la luna misma sangrara sobre la selva. Yaruk avanzó hacia el árbol del alma con una antorcha en la mano, decidido a sellar el trato que liberaría a su pueblo. Amairu se arrodilló lejos, temblando, murmurando plegarias que el viento se negó a llevar. Naira sintió una voz que la llamaba, suave, dulce, pero ajena. Una vida por 1000 gotas, decía, y entendió que el bosque no hablaba con palabras, hablaba con hambre. El fuego se extinguió sin viento. Una figura tomó forma entre las raíces del árbol, alta, difusa, hecha de savia y sombra. No tenía rostro, solo una boca que respiraba luz. ¿Qué buscas, hijo del polvo?, preguntó la voz. Yaruk se inclinó sin miedo, la mirada fija en esa silueta viva. Agua para mi pueblo, Naira quiso gritar, pero el aire se volvió pesado. Amairu retrocedió, sabiendo que una respuesta podía costar un alma. El espíritu del árbol sonrió sin labios. Entonces, dame lo que no puedes recuperar. El espíritu extendió sus manos hechas de niebla. De su centro brotaron visiones, ríos corriendo libres, campos verdes, niños riendo bajo la lluvia. Yaruk lloró al ver su pueblo renacer, pero en cada imagen una sombra crecía detrás de él. Solo una vida será tomada, dijo la voz. La mía, si es necesario, respondió. Naira se arrodilló, el alma desgarrándose. Amairu gritó, pero el viento se tragó su voz. El suelo se abrió bajo ellos, y la savia comenzó a brillar como sangre líquida. El árbol rugió con un sonido que no pertenecía a este mundo. Sus raíces se levantaron como serpientes, rodeando a Yaruk. Naira corrió hacia él, pero la tierra la detuvo, endureciéndose bajo sus pies. Amairu alzó su bastón y lo golpeó contra el suelo, pero el eco se perdió en la noche. El pacto está hecho,
pronunció el espíritu, que el agua fluya y que el precio sea pagado. Una lluvia verde comenzó a caer, tibia, espesa, como si el cielo llorara savia. Cuando el eclipse terminó, el bosque volvió a respirar. La lluvia cayó en torrentes, llenando los ríos, humedeciendo la tierra seca. El pueblo salió de sus chozas y celebró. No sabían lo que habían perdido. Yaruk cayó de rodillas, exhausto, mientras una marca oscura se formaba sobre su pecho. Amairu miró el agua que corría entre sus manos. Tenía un brillo débil, casi dorado. Naira alzó la vista al árbol y lo vio más grande, más vivo, más temible. El pacto había sido sellado, y con él algo antiguo había vuelto a despertar. Durante 3 días, el agua no dejó de caer. Los ríos crecieron, las cosechas revivieron, y el pueblo danzaba bajo la lluvia que tanto habían implorado. Pero Naira sabía que algo no estaba bien. El agua tenía un brillo extraño, como si respirara. Los niños comenzaron a enfermar. Sus ojos reflejaban un verde profundo que no era de este mundo. Yaruk, orgulloso, creía que todo era parte del don divino. Amairu, en cambio, veía en cada gota el peso de una maldición. Esa noche, el árbol del alma abrió su corteza y dejó escapar un sonido bajo, vibrante, como un lamento antiguo. El 4.º día, el sol no volvió a salir. Un velo gris cubría la selva entera. Los animales desaparecieron y las hojas comenzaron a oscurecerse. Naira vio cómo el tronco del árbol se agitaba, expandiéndose como si algo creciera en su interior. Yaruk lo tocó y la savia le quemó la piel. Amairu lo empujó, gritando que el espíritu aún no estaba satisfecho. No era un regalo, dijo el anciano. Era un trueque. La voz del bosque volvió, susurrando desde todas partes. El agua tiene dueño. Las noches se volvieron más largas. Los aldeanos ya no dormían. Sus sueños estaban llenos de raíces, de sombras que respiraban dentro del suelo. Naira comenzó a escuchar voces que la llamaban por su nombre, voces que conocía. Su madre, su hermano, todos muertos hacía años. Yaruk caminaba entre las chozas, perdido, como si algo dentro de él murmurara órdenes. Amairu observó el árbol y comprendió. La savia estaba entrando en los cuerpos, reclamando lo que le pertenecía. El 5.º día, el agua se volvió espesa como sangre. Los aldeanos comenzaron a caer enfermos. Naira corrió hacia Amairu, suplicándole una solución. El viejo chamán abrió su cuenco de piedra y vertió savia del árbol. «Esto no es vida», murmuró. «Es el alma del bosque tomándonos uno por uno». Yaruk, delirante, comenzó a reír, asegurando que era parte del sacrificio divino. La lluvia caía con más fuerza. Entre los truenos, una voz rugió desde el árbol. El ciclo debe cumplirse. El pueblo despertó una mañana y encontró el río convertido en cristal verde. Nadie podía tocarlo sin sentir frío en el alma. El árbol del alma brillaba con más fuerza que nunca, sus raíces extendiéndose bajo las casas. Naira vio cómo la tierra se agrietaba y brotaban pequeñas flores blancas que respiraban. Pronto, Amairu comprendió que el pacto estaba devorando el mundo vivo. Yaruk cayó al suelo, sus ojos sin color. La savia corría por sus venas. Naira gritó su nombre, pero ya no quedaba eco humano. El silencio regresó, pero no era paz. Era el murmullo contenido de una selva que recordaba. Naira caminó entre las chozas vacías, el aire pesado de humedad y muerte. Las raíces del árbol del alma se extendían como venas bajo el suelo, latiendo. Amairu preparaba un altar improvisado, lleno de cenizas y hojas secas, murmurando oraciones que ya nadie enseñaba. Yaruk
pálido, temblaba dentro de su choza. La savia le subía por el cuello, marcando su piel con vetas verdes. «Ya no soy hombre», susurró. Y el bosque respondió: «Eres raíz». Esa noche, Naira escuchó el llanto del árbol. Era un sonido profundo, como 1000 voces rezando al mismo tiempo. El suelo temblaba. Amairu le explicó que el alma de Yaruk estaba siendo absorbida, fundiéndose con el espíritu antiguo. «Aún hay una forma de romperlo», dijo, «pero el precio será otro sacrificio». Naira cerró los ojos. Comprendió que el bosque no buscaba venganza, sino equilibrio, y que solo el alma pura de un guardián podía restaurarlo. En su corazón, ya sabía a quién debía ofrecerse. El viento cambió. La selva entera pareció girar hacia el árbol. Las hojas murmuraban nombres antiguos. Naira tomó un colgante de hueso que pertenecía a su madre y se lo entregó a Amairu. «Si no regreso, devuélvelo al río». El anciano asintió, lágrimas en los ojos. Yaruk trató de hablar, pero de su boca salió savia. La miró con lo poco de humanidad que quedaba. «No lo hagas», murmuró. Pero Naira ya había comenzado a caminar hacia el corazón del bosque, donde todo silencio tiene un alma esperándola. El árbol del alma se abrió ante ella, mostrando una grieta luminosa que palpitaba como un corazón vivo. Dentro, el aire ardía. Las voces la rodearon, suaves y antiguas. «Somos los guardianes que olvidaron su nombre», dijeron. Naira dio un paso adelante, sintiendo que cada recuerdo de su vida se desvanecía. Amairu la llamó desde lejos, pero ella ya no lo escuchó. Dentro del árbol, el espíritu la esperaba. Su forma era la de miles de rostros fundidos en uno solo, y todos decían su nombre. Dentro del corazón del árbol, el tiempo dejó de existir. Naira vio las almas antiguas flotando como hojas atrapadas en un río eterno. «No somos castigo», dijeron. «Somos el precio del equilibrio». Ella comprendió y entregó su aliento al bosque. «¡Afuera!» Yaruk despertó gritando su nombre, pero su voz se perdió entre los truenos. Amairu miró al árbol del alma. La grieta se cerraba y un brillo suave recorría el tronco. Por primera vez en siglos, la selva respiró tranquila. El bosque entero contuvo el aliento. Naira avanzó entre luces flotantes, sintiendo cómo la vida del árbol del alma latía dentro de su pecho. Las voces ancestrales le susurraban palabras que no pertenecían al tiempo humano. Afuera, Yaruk intentaba romper las raíces con sus manos ensangrentadas, gritando su nombre. Amairu, arrodillado, entendía lo inevitable. El sacrificio ya había sido elegido. Solo un alma pura puede sellar lo que el orgullo abrió. Dentro del árbol, Naira cayó de rodillas y murmuró: «Si mi alma puede detener la oscuridad, que el bosque me recuerde como su hija». El espíritu apareció frente a Naira, su forma inmensa, cambiante, hecha de savia y estrellas. «¿Por qué ofreces lo que no se te pidió?», preguntó. «Porque el equilibrio no entiende de miedo», respondió ella. El silencio la envolvió. Luego la luz del árbol comenzó a girar, envolviéndolos en una espiral de oro y verde. Afuera, Amairu vio cómo el cielo se abría en una aurora desconocida. Yaruk cayó al suelo, su cuerpo convulsionando. Dentro, Naira levantó las manos y permitió que su alma se fundiera con el espíritu. El rugido del árbol se escuchó hasta más allá del río. Las raíces se movieron con fuerza, derrumbando chozas, abrazando la tierra. Amairu gritó plegarias antiguas, intentando contener la energía que estallaba desde el centro del bosque. Yaruk, cubierto de barro y lluvia, vio cómo el fuego del alma lo envolvía todo. En su pecho, la marca del pacto comenzó a arder.
Comprendió, entre lágrimas, que Naira no moriría, se convertiría en el alma misma del bosque. El sacrificio no era fin, era transformación. En el corazón del resplandor, Naira flotaba, suspendida entre raíces vivas. La luz la cubría por completo, su rostro sereno. El ciclo se restaura, dijo el espíritu, disolviéndose en su pecho. Los gritos se apagaron, la lluvia cesó. Amairu cayó exhausto al suelo, mientras Yaruk miraba el árbol, ahora inmóvil, y comprendía su castigo. Cada raíz, cada hoja, latía con la voz de Naira. La guardiana había nacido. El equilibrio volvía, pero a un precio que nadie olvidaría. El amanecer encontró el bosque en calma. Las raíces se habían retraído. Las aguas corrían limpias otra vez. Yaruk despertó junto al árbol del alma, su cuerpo cubierto de marcas que brillaban con la luz del sol. Amairu lo ayudó a levantarse, pero ninguno habló. El árbol respiraba, y entre sus hojas se escuchaba un susurro suave, una voz femenina que decía: «Protejan lo que fue dado». Yaruk lloró, comprendiendo que Naira seguía viva, pero ya no como humana. Era el alma que velaría el bosque por siempre. El sol volvió a brillar sobre la aldea. Los ríos, antes oscuros, reflejaban ahora el cielo limpio, pero el aire no era el mismo. Tenía un eco nuevo, un murmullo invisible. Amairu caminó entre los restos del pueblo, sabiendo que la historia de los hombres y los espíritus había cambiado para siempre. Yaruk se arrodilló frente al árbol del alma, sus manos temblorosas sobre la tierra húmeda. «Perdónanos», susurró. El viento respondió con una voz dulce, la de Naira, que dijo: «El bosque ya no castiga, ahora recuerda». Con el paso de los días, la selva floreció. Donde antes hubo destrucción, brotaron flores blancas que parecían respirar. Amairu enseñó a los sobrevivientes a honrar al árbol, no como Dios, sino como guardián. Cada amanecer, el viento llevaba el canto de una mujer, una melodía serena que calmaba los corazones. Yaruk, marcado por el pacto, no volvió a levantar armas. Dedicó su vida a cuidar el bosque, esperando redimirse ante la voz que amó y perdió. Una tarde, mientras el sol caía, Yaruk escuchó su nombre en el viento. Era la voz de Naira, cálida, viva. Siguió el sonido hasta el río, donde el agua brillaba con tonos dorados. Allí vio su reflejo mezclado con el de ella. «El alma nunca muere, solo cambia de forma», dijo la voz. Yaruk cerró los ojos, sonriendo entre lágrimas. Comprendió que el amor y el sacrificio eran una misma raíz. Ambos daban vida al bosque. El tiempo pasó, y los hijos de aquellos hombres aprendieron a temer y respetar el bosque. Nadie volvió a cortar un árbol sin pedir permiso. El árbol del alma se convirtió en santuario, donde los ancianos contaban a los niños la historia de Naira, la guardiana que detuvo la oscuridad. Amairu murió una noche tranquila, bajo su sombra, sonriendo al sentir la brisa que llevaba su nombre. El equilibrio había vuelto, y el bosque dormía en paz. Cuando el viento sopla en la estación de lluvias, los aldeanos dicen que escuchan una voz femenina entre las hojas. Dicen que es Naira, cuidando a quienes respetan la vida. Otros afirman que a veces el árbol llora, no por tristeza, sino porque recuerda. El pacto no fue maldición, sino lección. El alma de la tierra no se domina, se honra. Y cuando el sol toca las raíces del árbol del alma, una flor blanca se abre, y el bosque entero respira con ella.